Hola, 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 mi gente guapa. ¿Cómo están? Espero que súper bien y listos para un nuevo chismecito jugoso aquí en su canal favorito de noticias del corazón, dramas turcos y todo lo que nos apasiona. Hoy vamos a hablar de una pareja que nos ha robado el aliento, que nos ha hecho suspirar, que nos ha mantenido pegados a la pantalla semana tras semana. Sí, estamos hablando de Serkan Bolat y Özge Gürel, o mejor dicho, Serkan y Eda de Love is in the Air. Y es que el título ya lo dice todo, Serkan y Özge separados. Aún hay amor. La verdad impactante. Prepárense porque vamos a desenmarañar todo este embrollo, vamos a analizar las pistas, los rumores, los hechos, y sobre todo, vamos a intentar responder a la pregunta que nos quita el sueño a todos, ¿realmente se acabó el amor entre ellos? O como diría mi abuela, donde hubo fuego, cenizas quedan. Antes de que nos adentremos de lleno en este drama digno de telenovela turca, quiero pedirles un favorcito rapidito. Si son nuevos por aquí, no se olviden de suscribirse al canal y activar la campanita para no perderse ni un solo vídeo. Subimos contenido nuevo todos los días sobre sus series y actores favoritos, así que no se lo pueden perder. Y si ya son parte de esta gran familia, gracias, gracias, gracias. Su apoyo es lo que nos impulsa a seguir creando contenido para ustedes. Ahora sí, pongámonos cómodos y vamos al grano. La noticia de la separación de Serkan y Özge ha sacudido los cimientos del mundo del entretenimiento turco y, por supuesto, ha llegado hasta nosotros. Desde hace semanas los rumores no han parado de circular, que si crisis matrimonial, que si terceras personas, que si problemas de agenda, un verdadero culebrón. Pero, ¿qué hay de cierto en todo esto? Vamos a separar la paja del trigo y analizar la información que tenemos disponible. Primero, es importante recordar que tanto Serkan como Özge son personas muy reservadas con su vida privada. No son de esos famosos que comparten cada detalle de su día a día en redes sociales, lo cual, dicho sea de paso, me parece de lo más sensato. Esto dificulta un poco la tarea de averiguar qué está pasando realmente entre ellos, pero no es imposible. Una de las primeras señales de alarma fue la ausencia de fotos juntos en sus redes sociales. Antes era común verlos compartiendo momentos especiales, ya fueran escapadas románticas, cenas con amigos o simplemente momentos de complicidad en casa. Sin embargo, de repente, ¡puf! Desaparecieron todas las fotos juntos. Esto, obviamente, despertó las sospechas de sus seguidores. Y con razón. En la era digital, donde la presencia en redes es casi una extensión de la vida misma, la ausencia de contenido compartido entre una pareja tan pública como Serkan y Özge es, cuanto menos, llamativa. No hablamos solo de una foto ocasional, sino de la eliminación sistemática de recuerdos digitales que antes adornaban sus perfiles. ¿Será que están borrando también los recuerdos reales? Otra pista que avivó los rumores de crisis fue el hecho de que no se les ha visto juntos en eventos públicos desde hace un tiempo. Antes eran inseparables, siempre se apoyaban mutuamente en sus proyectos y se les veía radiantes y enamorados en cada alfombra roja. Ahora, cada uno asiste por su lado a los eventos, lo cual, para muchos, es una clara señal de que algo no va bien. Recordemos la última gala de premios de la industria turca, donde ambos estaban nominados. Todos esperaban verlos llegar juntos, tomados de la mano, irradiando el amor que siempre los caracterizó. Pero la realidad fue otra. Serkan llegó solo, con una sonrisa forzada y una actitud visiblemente incómoda ante las preguntas insistentes de la prensa sobre el paradero de Özge. Ella, por su parte, apareció más tarde luciendo un vestido espectacular, pero sin la chispa en los ojos que solíamos ver cuando estaba junto a Serkan. ¿Acaso esa chispa se ha apagado? Pero, ojo. No todos son malas noticias. También hay algunos indicios que nos hacen pensar que aún hay esperanza para esta pareja. Recientemente una fuente cercana a la pareja reveló a un importante medio de comunicación turco que, si bien están pasando por un momento difícil, no han tomado ninguna decisión definitiva sobre su relación. Al parecer, están intentando solucionar sus problemas y ver si pueden superar esta crisis. Agárrense a esta información como a un clavo ardiendo, mis amores. Porque esta fuente, según me cuentan mis infiltrados, es alguien muy cercano a la familia de Özge, alguien que conoce de primera mano los entresijos de su relación y que hasta ahora ha demostrado ser una fuente fiable. Así que no perdamos la fe. Esta misma fuente también desmintió los rumores de infidelidad. Según ella, no hay terceras personas involucradas en la separación de Serkan y Özge.
Los problemas, al parecer, son de otra índole, posiblemente relacionados con la presión del trabajo, las agendas apretadas y la dificultad de conciliar la vida profesional con la personal. Uf. Al menos podemos descartar el drama de los cuernos, que siempre es un ingrediente explosivo en cualquier culebrón. Pero no nos engañemos, la presión del trabajo en el mundo del espectáculo es brutal. Largas jornadas de rodaje, viajes constantes, compromisos sociales, todo esto puede desgastar cualquier relación, incluso la más sólida. Y si a esto le sumamos la constante exposición mediática, la presión de los fans y las expectativas del público, tenemos la tormenta perfecta. Y aquí es donde entra en juego la pregunta del millón: ¿aún hay amor entre Serkan y Özge? La respuesta, lamentablemente, no es sencilla. Es imposible saber con certeza lo que está pasando en sus corazones. Sin embargo, si nos basamos en lo que hemos visto a lo largo de los años, en la forma en que se miraban, en la complicidad que compartían, podemos deducir que, al menos, hubo un amor muy grande entre ellos. Recordemos esos momentos mágicos que nos regalaron en la pantalla, esas miradas cómplices, esas sonrisas genuinas, esos abrazos que transmitían calor y seguridad. ¿Podrá ese amor, ese sentimiento que nos hizo creer en los cuentos de hadas, resistir el paso del tiempo y las adversidades? Un amor que, como todos los amores, puede pasar por momentos difíciles, por crisis, por desafíos. Un amor que puede tambalearse, pero que no necesariamente tiene que romperse. Al final, lo que determinará si Serkan y Özge logran superar esta crisis y seguir juntos es su voluntad de luchar por su relación, de comunicarse, de ceder y de comprometerse el uno con el otro. El amor, mis queridos, no es un jardín lleno de rosas sin espinas. Requiere trabajo, dedicación y, sobre todo, mucha comunicación. ¿Estarán dispuestos Serkan y Özge a invertir en su relación y a superar este bache? Recordemos que el amor no es un cuento de hadas perfecto. El amor real es aquel que se construye día a día, con esfuerzo, con paciencia y con mucha comprensión. Es aquel que se enfrenta a los problemas y los supera juntos. Es aquel que se nutre de la comunicación, del respeto y de la admiración mutua. Es el amor que resiste las pruebas del tiempo, las tentaciones, las presiones externas y las dificultades internas. ¿Tendrá el amor de Serkan y Özge la fortaleza suficiente para superar esta prueba? Y volviendo a Serkan y Özge, creo que es importante que les demos espacio y respeto en este momento difícil. No nos dejemos llevar por los rumores ni por las especulaciones. Confiemos en que ellos tomarán la mejor decisión para su futuro, ya sea seguir juntos o separarse. Dejemos que respiren, que se tomen su tiempo para reflexionar, para hablar, para decidir qué es lo mejor para ambos. Recordemos que son personas, no personajes de telenovela, y que merecen nuestro respeto y comprensión. Personalmente me encantaría que superaran esta crisis y que volvieran a ser la pareja que tanto admiramos. Pero al final, lo más importante es que sean felices, ya sea juntos o por separado. Y si deciden separarse, espero que lo hagan de la mejor manera posible, con respeto y cariño, recordando los buenos momentos que vivieron juntos. Porque incluso en las separaciones más dolorosas, es posible conservar el respeto y el cariño por la persona con la que compartimos parte de nuestra vida. Porque al final, el amor es un sentimiento hermoso y valioso, pero no es el único ingrediente para que una relación funcione. También se necesita compromiso, comunicación, respeto y la voluntad de trabajar juntos para construir un futuro en común. Se necesita compatibilidad, afinidad, intereses en común y, sobre todo, la capacidad de perdonar y de pedir perdón. ¿Tendrán Serkan y Özge todos estos ingredientes en su relación? En fin, mi gente, esta es la información que tenemos hasta el momento sobre la situación de Serkan y Özge. Seguiremos investigando y actualizándolos con cualquier novedad que surja. Mis fuentes están trabajando día y noche para traerles la última hora de este culebrón. Estén atentos. Mientras tanto, los invito a dejar sus opiniones y comentarios en la sección de abajo. ¿Creen que Serkan y Özge lograrán superar esta crisis? ¿Qué consejos les darían? Los leo con mucha atención. Me encanta saber lo que piensan y compartir sus opiniones. En resumen, hemos hablado de la posible separación de Serkan y Özge, analizando las pistas, los rumores y los hechos que han surgido en las últimas semanas. Hemos visto que hay indicios tanto positivos como negativos, pero que al final, la decisión está en manos de ellos. Les he pedido que les demos espacio y respeto en este momento difícil y que confiemos en que tomarán la mejor decisión para su futuro. Hemos hablado de la importancia del amor,
pero también de la necesidad de compromiso, comunicación y respeto en una relación. Y hemos dejado la puerta abierta a la esperanza porque, como dice el dicho, mientras hay vida, hay esperanza. Y ahora a lo que vinimos. Quiero agradecerles de todo corazón por haber visto este vídeo. Espero que les haya gustado y que les haya resultado interesante. No se olviden de dejar sus comentarios abajo contándome qué les pareció el vídeo y qué opinan sobre la situación de Serkan y Özge. Me encanta leer sus opiniones. Y no se olviden de compartir este vídeo con sus amigos y familiares para que estén al tanto de este chismecito jugoso. Y antes de despedirme, les pido un último favorcito. Si les gustó el vídeo, denle like, compártanlo con sus amigos y familiares, y suscríbanse al canal si aún no lo han hecho. Su apoyo es fundamental para que podamos seguir creando contenido para ustedes. Recuerden que este canal es su casa, un espacio donde pueden encontrar noticias del corazón, dramas turcos y todo lo que nos apasiona. Muchísimas gracias por todo, mi gente guapa. Les mando un beso enorme y nos vemos en el próximo vídeo. Hasta la próxima. Y recuerden, siempre hay esperanza. Y aunque las relaciones sean difíciles, siempre vale la pena luchar por el amor. No se rindan.